Listo, vamos a esperar a que la gente se comience a conectar. Preparación, que es un tema que la verdad a todos nos interesa y que del cual podríamos hablar muchísimo, pero vamos a esperar 2 segunditos a que la gente se comience a conectar e iniciamos. Perfecto. Muy bien. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy Liliana Ortiz, editora web de la revista Gourmet de México. Muchas gracias por estar otra noche con nosotros. Muchas gracias a quienes se conectaron. El día de hoy la idea era hacer un debate sobre el chile en nogada, su origen y su preparación, pero lamentablemente el chef Zurita no podrá acompañarnos por motivos de se sintió indispuesto, pero estamos con la maestra investigadora poblana Lilia Martínez, quien nos está acompañando esta noche y con quien estamos muy agradecidos para platicar del chile en nogada. Me quedé sin aire por toda la presentación. Qué honor que esté con nosotros, investigadora poblana Lilia Martínez. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos, me da mucho gusto estar con ustedes. Es una pena que mi querido amigo Ricardo Muñoz Zurita no nos acompañe. En otras ocasiones hemos dialogado él y yo largamente acerca del tema y bueno, cada quien con sus puntos de vista de acuerdo a su propia experiencia, conocimientos, investigaciones y demás. Sí es una pena que no esté, pero bueno, nosotros estamos aquí para ustedes, el querido público que se ha conectado, y Liliana y yo con mucho gusto vamos a llevar esta charla, pues las preguntas siempre son muy parecidas, la historia es la misma, le puedo quitar, poner un poquito, pero finalmente siempre es la misma historia. Y el debate podemos aprovechar y que sea con toda la gente que se está conectando a este Facebook Live. Manden sus preguntas, es tiempo de salir de dudas, que si el chile en nogada es capeado o es sin capear, cuáles son los ingredientes tradicionales, cuál es el origen, si realmente se sirvió Iturbide, y todos estos temas que cada temporada llegan los meses de julio a septiembre y es en lo que pensamos, ¿cierto? Así es. Pues Y bueno, bueno, es muy interesante y realmente como poblanos agradecemos el interés que a nivel nacional e internacional genera uno de los platillos más representativos de la gastronomía poblana, junto con el mole poblano, que son los chiles en nogada. exacto. Me gustaría comenzar platicando sobre el origen. Muchos decimos que se sirvieron a Iturbide, que los hicieron las monjas en 1821. ¿Cuál es la fecha que realmente se tiene estimada y como el origen de esta preparación tan emblemática de la gastronomía nacional? Bueno, quisiera hacer un preámbulo y hablar un poco de cómo llegué yo a estos temas. En primera es un tema familiar, es un tema poblano. Mi mamá guisaba muy bien, mi papá, mis abuelas. Para mí la buena mesa fue algo que conocí desde que era niña, no me era indiferente los olores, sabores, colores que olían las cocinas, no solamente las de la casa paterna, sino también mis abuelas, mis tías guisaban muy rico. Después me di cuenta que no era así en todas partes. Me casé muy joven, salí de la ciudad de Puebla y viví en varios estados de la República. Y ahí me di cuenta que la gastronomía poblana sí era diferente a las gastronomías de cada lugar. No quiero decir mejor o peor o regular, sencillamente era diferente. ¿Y qué hacía muy marcada la diferencia? La geografía del lugar donde yo estaba viviendo, las propias personas que habían también emigrado a esos lugares donde temporalmente vivíamos, que venían de otras geografías de la República Mexicana, y por consiguiente cada quien cocinaba de acuerdo a su historia familiar y a sus antecedentes geográficos, climáticos y demás. Ahí me di cuenta que era muy interesante estudiar la gastronomía desde el punto de vista no solamente como comensal y como tragona que siempre he sido, sino también en cuanto a la investigación para descubrir qué eran todos esos orígenes de los platos famosos, cuáles eran las procedencias de los ingredientes,
por qué en Puebla se conjuntaban todas estas tradiciones y costumbres, y a la par que me fui haciendo cocinera, porque yo sí me considero una cocinera, fui haciendo mi recetario particular, propio, había heredado el de mi abuela, y también me fui como formando en ese mundo del restaurante. Porque aquí tenemos que hablar que los platillos, los chiles en nogada tienen que ver con esa parte de la cocina familiar, cocina tradicional, cocineros y cocineras de toda la vida, con todo ese auge económico que ha tenido gracias a la apropiación que cada restaurante se ha hecho de este platillo tan emblemático. Significa muchas cosas socialmente, culturalmente, económicamente. Por consiguiente, para mí era importante encontrar por qué los chiles en nogada eran tan famosos si a mí se me hacían algo tan natural, que había comido en mi casa, que mi familia los había preparado, que era un plato tradicional, y en ese querer entender y en esa necesidad también de que cuando yo los quería hacer en un lugar donde estuviera viviendo, que por los ingredientes o no los pudiera hacer y tuviera que hacer sustituciones y que no me sabían igual. Quería saber por qué el relleno, el picadillo no sabía igual. Quería saber qué influencia tenía el queso de cabra en esa preparación de la nogada, por qué me sabía diferente, aunque decía la etiqueta queso de cabra. Y eso me hizo profundizar. Tengo una gran colección de recetarios poblanos y de otros lugares, porque siempre tienes que hacer una investigación de forma paralela, que dice un libro, que dice otro. Se me da el diálogo, hablaba con muchas amigas que cocinaban, con sus mamás que cocinaban, y bueno, eso me enseñó que si uno quería fundamentar una opinión, en este caso del chile en nogada, tenía que tener los antecedentes, tenía que hacer una reflexión acerca de la propia experiencia personal y sobre todo ir más allá, a donde no te lo dicen los medios, donde no te lo dicen toda la publicidad que se genera alrededor del chile en nogada cuando empieza la temporada. Y bueno, sí me dediqué a investigar cuándo inician, por qué inician, cómo se comparten, ese sentido también económico tan importante que se genera alrededor de un platillo y toda esa como necesidad de saber. Sí. Como la tradición, ¿no? Porque ahorita quisiera hacer un paréntesis en lo que mencionaba, que usted siendo poblana estaba acostumbrada a estas mesas, a estas preparaciones, y es que en Puebla es todo un ritual preparar los chiles en nogada, en el que se junta toda la familia, algunos pelan las nueces, otros desgranan la granada, o sea, como que cada quien tiene una función y es algo que une a las familias y que en la que pueden pasar 2 días, ¿no? Todo el fin de semana. Y me hacía recordar a una cocinera, se llama Mercedes Ahumada, ella vive en París, y ella hablaba de esto, que para nosotros los mexicanos es súper común hacer albóndigas y arroz un día, ¿no? Y eso puede ser hasta mucho más valioso que cualquier platillo internacional, y es algo que está en nuestras casas, que son preparaciones de nuestras mamás, y preparaciones que para nosotros podemos ver como comunes, pero que en realidad es todo un arte, ¿no? Y es algo súper elaborado. Y pues quería hacer hincapié en esto porque el chile en nogada es un platillo demasiado elaborado que puede tardar días y que puede tardar como puede involucrar la participación de varios miembros de la familia en Puebla. Entonces quisiera que me contara cómo eran en sus casas las preparación del chile en nogada. Mira, un querido amigo dice que los chiles en nogada son la segunda Navidad. O sea, la segunda fiesta que se espera por la preparación de los platillos. Ahora, en el caso de mi mamá, que era donde yo aprendí, aunque los hacían mis tías o mis abuelas, pues lo principal era ir a comprar los ingredientes al mercado en un sentido que se llama con los propios o en un concepto.
Los propios eran aquellos vendedores generalmente indígenas que venían de sus rancherías, de las cercanías de Puebla, como puede ser Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, incluso Cholula, y que ellos vendían los excedentes que tenían en sus huertas, de sus árboles frutales, y vendían, generalmente eran tenates o canastos con poca mercancía, y había que ir temprano porque se acababa. Cada temporada pues ya venían con la fruta, básicamente los ingredientes que conforman el chile en nogada, si estamos hablando de la fruta, es la pera, el durazno criollo, la manzana panochera y, bueno, la pera lechera. Y los chiles de tiempo o de temporada. Ahora es un genérico decir chile poblano. Anteriormente no. Era un chile de temporada que se cultivaba básicamente en San Martín. Es una verdura de un clima semifrío. Por consiguiente, esa región era la gran productora de los chiles de tiempo, de temporada. Mi mamá nunca dijo chile poblano, no, mi mamá decía chile de temporada. Comprábamos todo eso y anticipadamente también había comprado en los súper, que no era como ahora tú vas al súper como un centro comercial, sino en esas tiendas de ultramarinos donde vendían pues latería, productos especiales, y ahí que compraba la almendra. Y también con los propios compraba la nuez se compraba por ciento, medio ciento, un cuarto de ciento, esa era la medida, dependiendo del número de chiles que fuera a hacer mi mamá, pues era la cantidad de nueces que se compraba. Después la carne, había que ir a dos lugares, una donde vendían la carne de puerco, otro donde vendían la carne de res, porque la combinación es tanto igual de carne de puerco con carne de res. La carne se pedía en trozo, no se pedía molida. El chile en nogada original, o no quiero decir original o no, sino el chile de nogada de tradición, la carne va picada, no va molida. Exacto. Sí. Bueno, ya mi mamá compraba en sus carnicerías, por un lado el puerco, por otro lado el cerdo, y bueno, lo demás, el jitomate, el ajo, la cebolla, y el queso de cabra. Tenía sus marchantas, como se decía antes, con las cuales ella ya tenía anticipadamente hecho su pedido, porque como era temporada, pues o había que ir muy temprano o había que encargarlos y dejarlos pagados. Bueno, ya con todo eso, para mí la mesa de la cocina, que era más o menos una mesa como de 1,20 por 1,20, verla llena de toda la verdura, la fruta y todos los ingredientes del chile poblano, pues era una fiesta, y una fiesta porque nos reuníamos todos, porque estaban mis hermanos, porque estaban mis hermanas, ya algunos yo me casé primero, ya después nos empezamos a casar, pero era en realidad esa reunión familiar donde la organización de las tareas era asignada por mi mamá de acuerdo a quien conocía que iba a pelar muy bien la nuez y no se la iba a comer, a quien iba a picar la fruta y no se iba a cortar, quien podía ya de alguna manera ocuparse de los detalles, y la estufa sí, la estufa era del dominio de mi mamá. Nosotros podíamos picar, podíamos lavar, podíamos pelar la nuez, pero la estufa, mi mamá era la reina. Ahí sí no permitía que nadie metiera manos. Entonces ella empezaba a preparar, ¿sí? Es cierto eso que dicen, es cierto eso que dicen en Puebla de que quien pelaba las nueces tenía que mascar chicle para no comérsela.
Sí, bueno, es que eso se hacía porque es mucha tentación estar pelando la nuez y no echarte un bocadito. Entonces, generalmente las mamás reparten chicle para que quien está pelando nuez tenga la boca ocupada y no tenga la tentación de comerse la nuez. Entonces, ya hecho todo esto, mi mamá extendía todos los ingredientes, cada fruta tenía su propio recipiente, el jitomate, las tablas para picar, no las revolvía y bueno, ya después empezaba a freír y freír era un calor constante en la cocina, estar ahí y tomar mucha agua y reírse y platicar y que mi mamá era seria, porque sí, mi mamá era seria, pero escuchaba y también hacía comentarios, pero sobre todo su concentración al momento de Wow. estar guisando los ingredientes, bueno, la recuerdo perfecto. Ya lo primero que se hacía era el picadillo y después mi mamá lo extendía en unas charolas planas para dejarlo enfriar. ¿Por qué hay que dejarlo enfriar? Bueno, retoma un sabor, se enfría y cuando estás rellenando no te estás quemando. Y Ujú. después lo que hacíamos, a veces cuando hacíamos muchos chiles, mi mamá llegaba a hacer 60, 80 chiles, más o menos era el promedio. A veces hacíamos el picadillo un día antes, bueno, las compras el día anterior, luego al otro día el picadillo y ya el mero día, pues ya era la preparación de los chiles. En este caso, preparar los chiles era desde tostarlos, ese olor que despide el chile de temporada cuando se está tostando, lo recuerdo y se me quedó de toda la Sí. vida. Y ya después había que despellejarlos, desvenarlos. A veces picaban un poquito, a veces no. Y bueno, mi mamá, así como dicen, con un ojo al gato y otro al garabato. Ella, así estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, siempre estaba vigilando cómo estábamos despellejando los chiles, cómo los estábamos desvenando. Después, con mucho cuidado, los acomodábamos en una charola y ya en esa charola se escurrían cualquier exceso de agua que tuviera. Y algo para nosotros los poblanos importantísimo, enharinar y capear. O sea, un chile cuando se ha rellenado es también muy interesante el tema del chile, por una razón. Cuando estás usando chile de temporada, cuando estás usando chile de San Martín, cuando tú lo rellenas, lo puedes sostener perfectamente en la mano porque tiene una medida amable, lo puedes Claro. rellenar y una vez que lo has rellenado, solito se cierra. No le tienes que poner un hilo, no le tienes que poner un palillo, nada. Un chile de temporada se cierra perfecto y no necesita más nada. Se acomodan de un lado, se enharinan y la harina, bueno, es una capa muy ligera para que nada más haga que permita que el huevo se adhiera una vez que ha sido batido y es muy delgada. Después, batir el huevo. Si algo toda la vida me impresionó es que, como yo les decía, mi mamá hacía 60, 80 chiles y todo el huevo lo levantaba con 2 tenedores. O sea, nada de batidora, ni Wow, qué portátil, ni de habilidad. pedestal, ni nada. Ajá. 2 tenedores y mi mamá levantaba. Iba haciendo de 10 en 10 huevos, capeando y friendo. También freír el chile, irlo volteando de manera que vaya tomando su forma y después escurrirlo. Bueno, ahí sí mi mamá, mis respetos, tenía un dominio sobre la técnica que cuando tú lo quieres hacer, pues lo viste tan fácil hacer que crees que igual te va a salir. No es cierto, necesitas muchas horas de aprendizaje. Bueno, ya los chiles eh, rellenados, enharinados, capeados y puestos a escurrir, pues ahora se ponen a escurrir
en las toallitas estas absorbentes del rollo. No, antes comprabas papel estraza, lo cortabas en octavos o en cuartos, ponías las charolas y ahí ibas acomodando los chiles. El papel estraza absorbía el resto del aceite y ya después los acomodaba. Ahora, mi mamá, ¿qué era lo que hacía? Ya acomodados, generalmente cuando comíamos chile en nogada, hacía una sopa muy caldosita, muy ligera, era una entrada nada más para abrir boca y estaba el pan en la mesa, que generalmente era una torta de agua, rebanada a la mitad para poderla manejar bien, pues nos sentábamos todos a la mesa, primero los chicos, después los medianos, al final los grandes, y al final mi mamá siempre ponía un platón con chiles en nogada ya preparados al centro, para quien gustara un chile más o la mitad de un chile, lo podía tomar de ahí, y entonces mi mamá ya no se levantaba, ya no iba a la cocina a prepararte tu chile o tu medio chile. Esto ya estaban ahí dispuestos al centro en un platón, y era como nosotros, si apetecías, podías comer un chile, medio chile. Y ese era como la culminación de la fiesta en la mesa. Pero ¿qué era lo que pasaba? Mi mamá siempre hacía chiles para mandarle a su mamá, a su suegra, a su vecina, a su comadre, en unos Exacto. platones más, sí, en unos platones más o menos, sí, como un promedio de 4, 5 chiles, y ya después de la comida, ya que todos habíamos comido, platicado, hecho la sobremesa y demás, el postre y todo, ya salíamos a repartir las charolas. Esas charolas llegaban a mi casa en el transcurso de agosto a diciembre. ¿Cómo llegaban? Pues con pan, con el dulce, con la gelatina, con lo que las vecinas o la familia había hecho, que era su especialidad, y así regresaba la charola. Esa era la historia de los chiles en nogada. Y generalmente trataba de que sobrara picadillo, porque al otro día podíamos hacer una torta o podríamos hacer unas enchiladas con el relleno del picadillo o algo así. Y bueno, al otro día siempre alguien quería repetir chile, pero ya no era esa reunión familiar, ya todos teníamos diversas actividades y ya cada quien pues se llevaba su chile o llegaba en un ratito a comer el chile con mi mamá. Eso era la fiesta del chile en nogada. Esto que comenta me recuerda el año pasado que tuvimos la oportunidad de ir a Augurio. Justo él comentaba que todas las familias probaban los chiles de todas las familias por este intercambio que se hacía. Y también justo en este restaurante ellos tienen unas enchiladas del relleno del chile en nogada, que justo era como lo que se hacía de forma tradicional, utilizar ese relleno que sobraba para otros platillos como las enchiladas, que ellos ya las tienen en el menú, pero es una práctica tradicional. Ahorita, qué lástima que no pudimos estar con el chef Ricardo Muñoz Zurita, pero también me gustaría comentar eso del chile capeado y sin capear, porque en México, en la Ciudad de México específicamente, ya hay muchas versiones que se sirven sin capear. Incluso hemos hecho algunas entrevistas y nos dicen que lo piden más así. Pero tradicionalmente y de ley para los poblanos el chile en nogada va capeado, ¿no? Bueno, si no va capeado no es chile en nogada. Exacto. Es un chile relleno con nogada, pero un chile en nogada va capeado, o sea, es parte de los ingredientes, es parte de su componente. Y no es solamente porque los poblanos decimos que va capeado. El capeado cumple varias funciones. En primera, cuando tú enharinas y capeas y fríes, el chile se sella. Enseguida, el huevo le da un sabor muy especial, claro, siempre y cuando sea una capa delgada y no una torta de huevo con la que envolviste el chile. Sí, es una capa muy delgada, y
Y bueno, también tiene que ver con parte de la tradición. Se dice como se han dicho otras cosas, que el capeado tiene que ver con el dorado de los retablos de las iglesias poblanas, que tiene que ver con la opulencia, tiene que ver con que tú, aparte de todo lo que ya gastaste en los ingredientes y en la preparación del chile, pues todavía te das el lujo de gastar en huevo, en tiempo, para capear y presentarlo así. Ahora, en este caso se trata de ser muy respetuosos. Si a las personas no les gusta el chile en nogada capeado, está bien. O sea, no es forzoso que para que puedan comer un chile tenga que estar capeado. Es cuestión de gustos y también en los restaurantes es cuestión de adecuaciones. Si un cliente va a pedir un chile no capeado y de la otra mesa también y de la otra mesa también, bueno, no se van a quedar con un tanto de chiles que van capeados. Obvio, van mediando, van viendo cuáles son las preferencias de la gente. Además, ahora tenemos que hablar de todas esas alergias que se han desarrollado a partir de cómo se alimenta a los animales. Antes, las gallinas eran de rancho, la crianza de los pollos era muy, entre comillas, muy natural. Ahora, en base a tanta química, pues es lógico que las personas hayan desarrollado cierto tipo de alergias hacia ciertos productos y en este caso el huevo. Y si tú no te lo quieres comer capeado, no te lo comas capeado. Nada más que ese no es un chile poblano o no es un chile en nogada como la tradición dice que, no, pues que se prepara. Exacto. Ahorita estaba leyendo los comentarios de la gente que se empezó a conectar. Muchas gracias a todos por conectarse a esta transmisión en vivo en la que estamos platicando del origen y de la preparación de los chiles en nogada con la investigadora poblana Lilia Martínez. Y bueno, pues nos mandan saludos, abrazos a la maestra Lilia. ¿Cómo se debe conservar el picadillo y los chiles? Preguntan. ¿Cómo se debe conservar el picadillo y los chiles, maestra Lilia? Mira, para empezar, todos los ingredientes tienen que ser muy frescos. Y el jitomate a la hora de picar hay que quitarle las semillas y el líquido para que cuando tú lo cocines no esté soltando ese líquido. Ahora, en Puebla el clima es templado y si estamos hablando que es agosto, la última semana de julio, agosto y la primera de septiembre, ya está lloviendo, ya refresca mucho en la tarde y el picadillo se conserva perfectamente. Lo que hacía mi mamá, comentaba, es que lo extendía en una charola y encima le ponía un trapo seco, un trapo de cocina seco. Ajá. Y eso hace que el picadillo se conserve para que así al otro día que vas a rellenar el sabor ya se concentró y al mismo tiempo no va a estar escurriendo, porque eso también cuando tú lo pones, lo extiendes en la charola, el líquido que haya soltado se va a quedar en la charola y tú vas a rellenar de una manera consistente. Mira, yo tengo una técnica para comer chiles en nogada. Primero, corto un pedazo de pan, de preferencia torta de agua, y con el pan levanto la nogada y la pruebo. Si me gusta la nogada, tiene muchas posibilidades de que me guste el relleno del chile. Si no me gusta la nogada, ya empezamos mal. Bueno, la segunda, corto el chile por la mitad, no cortarlo y separarlo, sino lo abro por la mitad y lo separo. Y ahí estoy viendo si el relleno tiene fruta suficiente, si la carne está picada y no molida, si no está escurriendo el caldillo del jitomate, si no está escurriendo el aceite, porque a veces también eso pasa, que cuando se fríe
se hace el picadillo, hay exceso de aceite. Si ya de entrada no hay escurrimientos, se ve bien la proporción de fruta, almendras, carne molida, jitomate, ajo, cebolla, ya lo pruebo. Y bueno, si me gustó la nogada y me gusta el chile, yo felicito y aplaudo al o a la cocinera. Perfecto. Algo bien importante, ahorita estaba viendo un comentario que acaba de llegar y preguntan si la nogada lleva crema o no. También haciendo un poco referencia a lo que platicaba el chef Ricardo Muñoz Zurita el otro día en su restaurante, él decía que lleva solo queso de cabra, pero no es el queso de cabra que encontramos en el supermercado, sino es un queso de cabra distinto, un queso de cabra que se hace pues en los ranchos de Puebla. ¿Nos podría hablar sobre los ingredientes que lleva la nogada y si lleva crema o algún otro ingrediente además de este queso? Mira, la nogada lleva básicamente la nuez. La nuez, como mencionaba, se va limpiando y se va poniendo en un traste con agua, porque si no la pones ahí se ennegrece. Después el queso cabra, que es un queso, no el que compras en el súper, no el de tubo que viene ya natural, es un queso de cabra redondo, chiquito, un poquito salado a comparación del queso de vaca, muy compacto y solamente con esos dos ingredientes te debe de quedar la cremosidad necesaria para el chile. No lleva crema, no lleva leche. A algunas personas le han llegado a poner hasta leche Nestlé o leche condensada para espesar o para darle sabor. Mi mamá sí le ponía una copita de Jerez para darle ese toquecito y nunca jamás le ponemos canela. O sea, la canela solo hace dos cosas. Te disfraza el sabor, te da otro olor y te da otro color. O sea, canela, olvídense. Entonces, realmente... También he visto que le ponen azúcar. ¿Perdón? No te escuché. Perdón. Es que había visto también que en algunos restaurantes suelen ponerle azúcar o vino blanco. Estos ingredientes también son como por añadidura, ¿no? No son tradicionales, ¿o sí? No, ni el vino ni el azúcar, porque finalmente estás endulzando la nogada y de cierta manera estás disfrazando el sabor de la nogada como una salsa que es, y al mismo tiempo no estás permitiendo que cuando tú estés comiendo el relleno, el azúcar siempre va a tener una influencia muy grande en el sabor final ya de todo el conjunto. No lleva azúcar, no lleva vino blanco. En mi casa se ponía una copita de Jerez, nada más. Perfecto. Maestra Lilia, mandan saludos desde Guadalajara. Abrazos de Abraham Villavicencio. Ronald Cerón también manda saludos. Moni Nieto habla sobre la duda de siempre de que si van capeados o no, que ya se respondió. En Puebla, si no va capeado, no es chile en nogada. Blas, Maimoné, manda abrazos. Mandan más abrazos, felicitaciones, interesantes pláticas. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias. También Jessy Jiménez nos cuenta que su abuelita hacía los mejores chiles en nogada y que es de familia. Andrea Rojano saluda. También Pasi dice, yo no soy poblana, pero estudió en Puebla y adoptó la tradición y ama los chiles en nogada. Creo que también es un platillo que nos gusta demasiados y esperamos todos esta temporada de julio a septiembre, que también sería un tema interesante de abordar, maestra. ¿Cuál es la temporada tradicional de los chiles en nogada? ¿Cuándo se sirven los primeros? ¿Y cuándo ya dejamos de comerlos porque ya simplemente los ingredientes no son de temporada? Mira, las fechas las pone la agricultura. No hay un calendario de decir de tal fecha a tal fecha. Tú empiezas a ir al mercado y les preguntas a las personas, no, todavía no hay manzana, todavía no hay durazno, todavía no hay nuez, y jamás te van a dar una fecha, porque en realidad tiene que ver con la agricultura, cómo van madurando los ingredientes. Bueno, pero normalmente en un año, digamos que ha sido muy parejo en cuestión de lluvias y
calor, humedad y demás, la última semana de agosto, todo el mes la última semana de agosto, todo el mes de septiembre y algunas veces llega a haber todavía la primera semana de octubre. Estamos hablando de que son 6 semanas para poder comer un chile en nogada con ingredientes de temporada. Si tú lo comes antes o lo comes después, ya va a haber una serie de sustitutos de la fruta original o de la nogada. O a veces la gente lo llega a congelar. ¿Y qué es lo que pasa con congelar? Bueno, tú sabes que ya una vez que descongela ya no son las mismas propiedades, los mismos sabores y demás. Ahora, regresando a nuestro tema de Agustín de Iturbide. Es un tema muy... Sí, justo eso. Sí, muy interesante porque aquí de lo que estamos hablando es que una vez que alguien ha dicho algo y que le gusta a la gente, porque es muy romántico, porque es una leyenda y porque vende, entre comillas, ahí se va para adelante y es muy difícil que después se pueda erradicar. Ahora, al principio hablaba de que mi vida ha sido paralela como cocinera, como investigadora, como escritora y que he publicado libros, pero mi gran interés en saber de la gastronomía poblana y especialmente de los chiles en nogada, hablaba de que me había llevado a la consulta de libros, a las pláticas con las tías, las abuelas, a consultar los recetarios manuscritos. Y cuando me di cuenta que ya tenía unas respuestas, pero no las que yo quería, que todavía necesitaba saber más, empecé a asistir al Archivo Municipal General de la Ciudad de Puebla. Es un archivo que a nivel Latinoamérica es de los más completos, conserva casi todas las series de libros y aparte algo que ha ayudado mucho es que en Puebla, como el clima es templado, no ha habido humedad o no ha habido lluvias que hayan inundado algún archivo, algún acervo, y empecé a buscar temas inherentes a la gastronomía. En el archivo están los libros de Cabildo desde los años 1600 hasta la fecha. Están los libros de cuenta de 1700 a 1800 más o menos. Hay diferentes series documentales en las cuales tú puedes investigar qué es lo que ha habido de entrada y de salida de la gastronomía a la ciudad de Puebla. Aquí lo importante es que puedas leer esos documentos, porque si no yo no soy paleógrafa ni mucho menos, pero sí empecé con un año, haz de cuenta, empecé en 1800 y me fui yendo hacia atrás hasta donde podía leer y podía leer. Además, dos queridos amigos, la directora del Archivo Municipal en ese momento, Maricruz, y Arturo Córdoba, el paleógrafo más importante de Puebla, que ahí sigue afortunadamente trabajando, me orientaban mucho acerca de cómo entender ese documento, cómo entenderlo, porque tú tienes un documento enfrente, pero lo tienes que entender. Lo puedes llegar a leer, pero no lo entiendes. Entonces, ir cotejando en estos libros de cabildos y libros de cuentas, bueno, te vas enterando de la gastronomía de Puebla, de cómo era el abasto del trigo, el abasto del maíz, cómo venía el vino, de dónde venía, cuáles eran los pilares de la agricultura en el Valle de Puebla, que al mismo tiempo el Valle de Atlisco y la zona del volcán, del Popocatépetl y demás. Entonces vas enlazando estas historias de la
de dónde están proviniendo los ingredientes. Y algo que está registrado perfectamente es los gastos que se hacían cuando llegaba algún personaje, un obispo, había el cambio de alcalde cada año y se le ofrecía una comida, pero sobre todo la llegada de los virreyes. El virrey venía por Veracruz, venía a Puebla y de Puebla llegaba a la Ciudad de México. Y en un promedio más o menos, los virreyes más o menos cambiaban cada 4 años. Algunas veces no entraban por Puebla a la Ciudad de México, sino hacían un rodeo por otro lugar. Pero en los libros de cuentas están exactamente qué se gastó, para qué se gastó, qué se compró, qué se alquiló, qué se robaron, qué se perdieron. O sea, no hay pierde. Si tú quieres saber cuánto costó el banquete al virrey de Mancera cuando llegó a Puebla, ahí están los gastos. Si tú quieres saber el virrey que tú me digas, hay veces son banquetes muy fastuosos, otras veces muy sencillos, pero siempre está el registro de cada gasto que se hacía. Cuando viene Agustín de Iturbide a Puebla, en primera, no viene el 28 de agosto, como se dice, que con motivo de su santo le hicieron los chiles. No, él llega a Puebla el 2 de agosto de 1821 y está 2, 3, 4 y el 5 de agosto le ofrecen la comida más importante de toda su estadía en la ciudad de Puebla. Quiero decir, no hay menú en los gastos, no hay menú en los libros, pero sí están los ingredientes que se compraron para agasajarlo, para ofrecerle una comida. Tú puedes saber el número de personas que hubo por el tipo de mantel que se puso, cuántas sillas se pidieron prestadas, cuántas copas, cuántos platos. Entonces, en ningún momento vas a encontrar alguna lista que diga, durazno, manzana, pera, nuez de Castilla, hicieron chiles en nogada. No, eso no existe. Esa es una historia, es una leyenda. Además, respecto a la comida en los conventos, si bien las autoridades municipales básicamente era en ese orden de las fiestas, el alcalde y el mayordomo de fiestas, este mayordomo era el encargado y el responsable de hacer toda la organización para un banquete y llevar una cuenta muy precisa de los gastos y al mismo tiempo estos gastos implicaban que si tal señor había proveído de tal el pan o las verduras o la carne, siempre va a haber un recibo firmado por este autor. O sea, no va a pasar de que, pues no saben en qué o dice que eso se gastó. No, hay todo perfectamente detallado. Y estas personas también van a encargar a veces cierto tipo de comidas a los mesones. Ahora decimos al hotel, a una empresa que se dedica a hacer eventos, antes eran los mesones, porque ni siquiera se llamaban hotel, era mesón o casa de hospedaje, o algunas mujeres que cocinaban en sus casas y entregaban estas comidas, o algunas veces se contrataba cocinero, ayudante de cocinero, galopinas y se cocinaba en el Palacio Municipal, que era donde se hospedaban los personajes y donde se ofrecía el banquete. Pero eso sí, los dulces siempre venían de los conventos de las monjas. Hay recibo tras recibo, Sor Andrea, Sor Lucía, Sor Margarita, que están firmando recibos de lo que están entregando. Y eran pues toda la delicia que tú conoces de dulces poblanos hoy. Bueno, yo te puedo decir que ahora por nombre tenemos el 30% de la cantidad de nombres que había antes. Salían dulces del convento de San Jerónimo, de Santa Inés, de la Concepción. Venían ollas de mermelada del convento de Atlisco. Ahí sí no dice ni orden ni qué convento.
Las monjas también preparaban las florecitas de migajón, de tela, de lo que se adornaban las mesas. Las monjas también proveían de servilletas muy finas para ofrecerles el chocolate a las damas. Y eso te vas a encontrar todos los recibos, pero que diga del convento de San Agustín salieron o del convento de Santa Rosa los chiles en nogada que se le ofrecieron a Agustín de Iturbide, no, tampoco. Entonces, en realidad, digamos que no está documentado la primera vez que se sirvieron chiles en nogada. Mira, como documentar, no hay un documento porque te decía, no hay recetas, hay listas de ingredientes, pero no hay una lista que yo te diga, en esta fecha se sirvieron los chiles en nogada, porque no lo hay. O sea, he pasado meses en el archivo municipal, meses, y soy súper disciplinada, o sea, no me brinco un libro, no me brinco una serie, siempre estoy preguntando a otros compañeros, amigos, investigadores, y ellos también te orientan. Ellos tienen sus propios temas, son los obispos, o el maíz, o el vino, el trigo, pero siempre hay como un cruce de información que a veces, si no te lo encuentras en un libro, te lo vas a encontrar en otro, y siempre te informan, o sea, hay mucha, al menos yo lo puedo decir en mi caso, solidaridad en cuestión de que, bueno, te están orientando qué libros consultar y demás. ¿Cuándo inicia la leyenda? ¿Cuándo tú puedes decir que alguien la contó? Bueno, literatura ha habido siempre. Y el primer libro que yo he encontrado donde se dice esta historia de los chiles en nogada es de un libro en 1920 que escribe Gregorio de Gante, un diplomático que viajó por diferentes partes, pues en ese momento del mundo. Entonces tiene una visión ya muy amplia de lo que es la gastronomía, obvio puede hacer como esas similitudes o esas diferencias, y él empieza a fabricar una historia. Estamos hablando de 1920. Y después la que tomamos como la más contundente en cuanto a que a partir de ahí todo mundo se lo creyó, es una publicación de Melitón Salazar Monroy que publica en 1945 un folletito muy delgado, donde vienen recetas, pero él genera esa historia. No, a partir de ahí ya es ley. Los chiles en nogada los hicieron las monjas para el día 28 de agosto, santo de Agustín de Iturbide. De agosto. Entonces, ahí empieza el... ¿Es de 1945 o 1845? No, 1945. Okay. 1900. Listo. También cuando fuimos alguna vez a Puebla, tuvimos la oportunidad de ver estos recetarios de los que nos platica, también recetarios de familia, y es curioso, ¿no? Cómo está escrita la receta también del chile en nogada, y también lo que nos hace pensar que tampoco hay una receta base. Porque dice, se prepara el picadillo como ya se sabe, o sea, no había como precisiones en los ingredientes ni en las preparaciones. ¿Nos puede platicar un poquito más de esto, maestra, por favor? Con mucho gusto. Mira, las recetas que va a haber ya desde el primer libro impreso, que es 1831, trae nogadas. Y nogadas, te quiero decir que la nogada era una salsa. Eso es la nogada, una salsa. Y sus ingredientes van a ser muy variables. Desde la nuez de Castilla, la almendra, la pepita y demás. Ahora, en este caso, también la nogada va a ser un elemento importantísimo como salsa. Uno, para las calabacitas rellenas, para la gallina rellena, para el pescado, incluso al pescado se le ponía, o sea, va a ser una salsa con la cual se van a acompañar diferentes platillos. Y va a ser una nogada que además quiero decir lo siguiente. Nogada quiere decir una salsa, pero igual le podían decir a la nogada, nogada
y llevaba almendra y no llevaba nuez, o nogada y llevaba pepita. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que la nuez es estacional o de temporada. Y si tú querías hacer tu pescado, tu gallina o tus calabacitas en el mes de abril, decías, bueno, voy a hacer la nogada con almendra o voy a hacer la nogada con pepita. Okay. Y en este año, bueno, afortunadamente, y lo agradezco muchísimo, de diferentes instituciones, organizaciones, me invitan a revistas a estar hablando sobre el chile en nogada y demás. Y este año dije, a ver, ¿qué puedo decir del chile en nogada que no haya dicho o que no haya hecho? Me puse a revisar los recetarios, que tengo una gran colección de recetarios impresos y manuscritos. Y lo que hice fue una selección de 3 nogadas, 1831, 1858 y 1881. 3 nogadas. Con estas 3 nogadas quería establecer cuáles eran las diferencias en ingredientes, sabores, olores, consistencia y demás. E invité a un querido amigo, un chef muy joven, muy bueno, muy preparado, Gustavo McQuill, y le pregunté si se animaba a hacer las nogadas. Y me dijo, pues usted me dice si las hacemos, y ya hicimos las nogadas. Él por su cuenta hizo 3 chiles rellenos, o sea, 3 chiles ya como debe de ser, con el picadillo y capeados y demás, pero la propuesta para la revista era presentar las 3 nogadas y establecer las diferencias. ¿Qué hace? No quiero decir que hay una mejor o peor, solo quiero decir que hubo una que me gustó mucho, otra que fue regular para mí y otra que no me gustó nadita. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la que más le gustó? Mira, la que más me gustó fue la nogada de 1831. Es una nogada muy tersa, es una nogada con un sabor muy parecido a la nogada que hoy tenemos, que hoy consumimos, y sobre todo como que pues las nogadas tenían comino y tenían clavo. ¿Por qué? Porque había que de cierta manera también saturar el paladar, el olfato de olores, porque tomamos en cuenta que no había en ese tiempo refrigerador. Algunas veces los ingredientes estaban queriendo empezar a echarse a perder. Entonces, todos estos sabores y olores lo que hacían era disfrazar de cierta manera este tipo de alimentos que ya estaban en riesgo de echarse a perder. La nogada que no me gustó nada es una nogada que lleva vinagre, o sea, imagínate una nogada con vinagre a un paladar. Bueno, soy paladar siglo XX, pero entrados al XXI. Entonces fue muy interesante porque pudimos apreciar cómo la evolución de la nogada y sus usos dentro de la culinaria poblana han sido tan amplios. Te puedo decir que la nogada puede tener en Puebla registrado pues 2 siglos y 2 siglos documentado, que te lo encuentres en recetas y que tú puedas entender cómo eran esos paladares. Y bueno, también me ha llevado a investigar los rellenos. ¿Qué si lleva, qué no lleva? Obvio, cada ingrediente le va a dar su toque, su sabor, su textura y demás. Y comer un chile en nogada con una nogada de 1831, te quiero decir que fue toda una experiencia. También aquí quisiera comentar, extrañamos al chef Zurita en este momento porque él tiene un menú de degustación de nogadas en sus restaurantes. En los restaurantes Azul tiene un menú de degustación y justo una de estas nogadas tiene un nombre del número de preparación, porque antes pues las recetas se numeraban. Sí. Y también nos preguntan, Blanca nos pregunta que estas nogadas, ¿dónde se pueden consultar? ¿En qué archivo, maestra? Bueno, las nogadas vienen en los libros, básicamente La cocinera poblana,
el libro de el recetario en forma de diccionario, también en los libros de cocina poblana, y ahora afortunadamente en línea podemos consultar muchísimos libros. Hay muchos libros que ya están escaneados y que están en línea de consulta gratuita. Ahora ya no es que, ay, yo tengo mis libros y mis recetas. No, ahora los podemos consultar vía internet en estas plataformas que incluso tú puedes hasta descargarlos ya en algunas bibliotecas, ya te permiten hasta la descarga de este tipo de publicaciones. Y de verdad yo sí recomiendo experimentar en el sentido de probar otros sabores, remitirse a lo que 2 siglos atrás se comía, porque eso te va a dar la evolución del camino que ha llevado el chile en nogada. Lo que sí te puedo decir que el chile en nogada, como lo conocemos hoy, fácil tiene 100 años, sí, porque ya lo vas a encontrar, por ejemplo, tengo el recetario manuscrito de mi abuela materna. En ese manuscrito primero escribió su mamá, Soledad Peña, y después mi abuela, Aurora Monterrubio. Pero en ese recetario todavía va a haber recetas tomadas de estos libros que mencioné hace un momento. Todavía es como copia, o sea, yo copio la receta de tal recetario y lo pongo en mi libro. ¿Por qué? Digo, perdón, en mi recetario personal. Pues porque no todas las personas podían comprar un libro. Mi abuela era una gran cocinera y ella tenía varias amigas que les gustaba cocinar, y entonces era muy común que tú fueras con tu recetario, con tu amiga, se compartieran las recetas y después tú cocinaras la receta de Lolita, incluso hay recetas que dicen pan de fiesta de Lolita, platillo tal como Conchita. Eso es común en Puebla porque había ese intercambio de recetas. Ahora, los recetarios son muy valiosos para las personas que saben el valor de un recetario. En primera está la historia de tu familia, los gustos de la cocinera. Tú puedes estudiar en un recetario la economía de tu familia, puedes estudiar los ingredientes de la región, puedes estudiar los paladares y los gustos que había, si más inclinación a lo salado o lo dulce. Mis tíos dicen que mi abuela mejor prestaba su Biblia que su recetario. Eso sí te da una idea del valor del recetario. Exacto, son como tesoros y todavía se conservan. Exacto. También, maestra Lilia, nos preguntan también sobre el mollete poblano, que es como un postre con el que se acostumbran a acompañar los chiles en nogada, y también, ¿quién no los ha probado en el mural de los poblanos? Están buenísimos. ¿Nos podría platicar sobre esta preparación, por favor? Con mucho gusto. Mira, este mollete no es como el mollete de Sanborns, que es un pan abierto que lleva frijoles untados, el pico de gallo, quesito y salsa, y si quieres un poquito más de picante. El mollete es un pan abombado de una pasta muy suave que viene relleno con una cubierta viene relleno con una crema pastelera con un ligero sabor a coco. Está cubierto por esta base que lleva pepita, como las tortitas de Santa Clara y demás, que a la hora de hornearse, se enfría y se solidifica. Entonces es un pan que difícilmente te comes solo, ¿no? Es un mollete que normalmente lo compartes entre 4 personas, y el lugar por excelencia de este mollete es la dulcería La Gran Fama en la ciudad de Puebla, en la calle de los Dulces. Ellos se han dedicado ya, esta es la 3ª generación de esta familia que hace esta dulcería, estos molletes, pero especialmente esta 3ª generación se ha dedicado a impulsar su consumo, a
mejorar su presentación. No digo que antes no lo hicieran bien, sino sencillamente también la presentación ahora es muy bonita, son casi perfectos. Y este mollete, te voy a decir que no creas que toda la vida se ha comido con los chiles en nogada. Tendrá 20 años, no más de 20 años, en que ahora se ha convertido en el acompañamiento tradicional del chile en nogada, pero yo me acuerdo que en mi casa no se compraba mollete y en otras casas tampoco. Tiene como 20 años. Y claro que ahora, bueno, pues el restaurante, que es para mí de los chiles que me fascinan, el Mural de los Poblanos, ha tratado de que también esta tradición moderna de comer mollete con chile en nogada sea la combinación perfecta. Y ahora incluso Liz Galicia, que ahora se independizó y que por su cuenta hace los chiles en nogada y los acompaña de mollete. Bueno, eso comí el domingo. Un chile en nogada de Liz Galicia y un mollete poblano, y pues lo comimos en familia, lo platicamos, lo disfrutamos, repites un poquito de mollete porque ya mi yerno hizo un café delicioso y la charla se extiende. No los hice, pero somos afortunados, los disfruté. Afortunados por esta gastronomía. Así es. Maestra, si me permite, voy a leer otras pocas preguntas, porque llegaron muchísimas, pero también es que el chile en nogada es un tema del que podríamos hablar toda la noche. También Ronald Cerón pregunta cuándo empezó a hacer el mollete postre después de un chile en nogada. Eso ya se respondió, hace 20 años más o menos. También dice que es de los platillos más sabrosos, de los productos de primera. Y Fabi dice que efectivamente es un ritual. En Tehuacán usamos los chiles miahuatecos, que se cultivan en un pueblo cercano llamado Santiago Miahuatlán, y la carne deshebrada. Siguen comentando sobre que siempre va capeado. Le mandan saludos, gracias, maestra. También dicen que lo mismo, que es capeado. Gracias por los saludos, Flaquito. Cedillo dice, visiten Calpan. Calpan también. Este año igual y nos vamos a perder de la tradicional venta de chiles en nogada, y eso es una lástima, pero Calpan es un lugar también donde hay que acudir a probar los chiles en nogada. Cris dice que si vamos a dejar guardado el video. Sí, Cris, se queda aquí guardado y lo puedes repetir cuando quieras y cuando tengas tiempo. Luis García nos platica que en Perú usan mucho la variedad de chiles para aderezos y que en México se consume más. En Perú tenemos más de 300 variedades y ahí le llaman ají. Minerva pregunta cuál es el nombre de la panadería poblana donde venden los molletes. Y Karina dice que es un honor escucharla, maestra. Muchas gracias. Bueno, ya había mencionado. ¿Puede repetir el nombre? ¿Cómo? El lugar donde venden los molletes se llama Dulcería La Gran Fama. Está en la calle de los Dulces. Ahora, quiero decir que no es el único lugar donde se preparan. También me gustan los de la Dulcería La Rosa, que es una calle anterior bueno, es que me veo caminando, una calle anterior a La Gran Fama, y los de La Rosa también son muy buenos. Nada más que ahí hay que apartarlos porque se acaban muy temprano y generalmente los hacen para fin de semana. En cambio, la ventaja de La Gran Fama, los hacen para toda la semana, y dos, los tengo a 4 calles, una sucursal. Yo los pido y me los envían, me los traen a la puerta de mi casa sin costo alguno. La persona perfectamente protegida, con cubreboca, con careta, guantes. Tú hablas y dices voy a pagar o pagas con tarjeta, o dices voy a pagar con
tal billete de denominación, te traen tu cambio, te lo entregan en una bolsita. Entonces, eso para mí es importante, que los productores acerquen los productos a los clientes. Y este ha sido el exitazo de la Gran Fama, que te facilitan la adquisición de estos productos. Ahora, Calpan. Calpan por ahora se ha convertido en este lugar que cuida mucho la calidad de los productos, que hay grandes productores de la fruta que, como decíamos, la pera lechera, la manzana panochera, el durazno criollo, la nuez de Castilla, el chile en nogada, el chile poblano. Algunos años voy, no voy todos los años, pero sí me gusta mucho hacer ese recorrido, porque además tú vas caminando y tienes la vista de los volcanes y ellos se acercan y te hablan de los productos, de cómo los cuidan y demás. Son los más importantes en el sentido de que ya tienen esa vocación, los productores de Calpan, para lo necesario del chile en nogada. Pero también hay que pensar que está San Nicolás de los Ranchos, que está Huejotzingo, que está Zacatlán, que está el propio Cholula, que por el clima permite, y la geografía y los cuidados que las gentes tienen de sus huertas, que son huertas heredadas a veces de 2 generaciones y hasta 3 generaciones, pero sí, el proyecto de Calpan es un proyecto importantísimo, porque ellos cuidan la calidad de todos los ingredientes y sobre todo, como hablaba de la Gran Fama, están comercializándolos y haciéndolos llegar a la gente adecuada en el momento oportuno. Maestra Lilia, no me gustaría que nos despidamos sin antes tocar un tema también súper importante e interesante, que es el uso del acitrón en la preparación de los chiles en nogada, que ya actualmente no se utiliza porque es una especie protegida y también porque ya tampoco, ya no, los restaurantes no lo utilizan, entonces se sustituye por dulces cristalizados. En Puebla, ¿cuándo comenzó a hacerse de esta forma y usted qué opina? Mira, está bien que se protejan cierto tipo de especies, en este caso la biznaga, que es de donde se saca el acitrón. Me extraña que yo vea ahora promocionales de chile en nogada. Ya empezó la temporada y está el plato con el chile y alrededor los ingredientes. Y veo los pedazos de acitrón y digo, ¿qué no saben que ya es una especie protegida, que ya no se puede usar? Ahora, por otro lado, no pasa nada si no le pones acitrón, pero por favor, no le pongan dulces cristalizados. Eso ya es otra cosa, ya alteran completamente el sabor. Es más, a veces la consistencia de estos dulces cristalizados, cuando tú estás masticando, sí hay esa sensación entre la lengua y el paladar de algo que no va con el picadillo. O sea, esa memoria que tú tienes, por ejemplo, de cuando tu mamá hacía los chiles en nogada y después tú entraste a la cocina a apoyar a hacer los chiles en nogada y después tú los hiciste, no se te olvida nunca los olores, los colores, las texturas, de cómo va habiendo una transformación en los alimentos. Entonces, la biznaga no pasa nada si no la comes, pero por favor, no en las fotos, mucho menos dulces cristalizados en el picadillo de la nogada. Claro. Y por último, maestra, me gustaría que nos dijera su recomendación de bebida para acompañar en nogada. También nos preguntan en Facebook. Pues generalmente a mí me gusta con vino blanco. Me encanta el vino blanco, es un vino ligero, muy digerible, no le hace ruido al relleno, no le hace ruido a la nogada
te permite después saborear el mollete con café, o sea, es un complemento perfecto. Aunque te diré que el día domingo que hablaba que comí chiles en nogada de Liz Galicia y mollete de la gran fama en casa de mi hija y de mi yerno, él nos abrió una botella de un tinto riquísimo, riquísimo. Dijo, vamos a cambiar. Y y yo veía la copa oscuro, denso, pero la combinación me encantó y no me hizo ruido ni con el chile, ni con el postre y el café. Así es que más bien sí tiene que ver con gustos, pero en lo personal me gusta con vino blanco, un vino blanco ligero, que no interfiera con los sabores, pero que sí me esté refrescando el paladar y que sí me esté preparando para el siguiente bocado. Ahorita que habla de experimentar, también hay quien los está acompañando con tequila o con mezcal y pues también se vale, hay que probarlo. Bueno, yo digo que son gustos, uno tiene que ser respetuoso. He visto a gente comer chiles en nogada con Coca-Cola y yo digo, pues si Órale. así le gustan, o sea, yo no voy a decirles que eso no se hace. Pues cada quien lo acompaña con la bebida que le guste. Perfecto. Pues maestra Lilia Martínez, le agradezco mucho haberse conectado a esta transmisión en vivo y todo el conocimiento que compartió con nosotros y con la gente que se conectó a la transmisión. Este video se va a quedar para que puedan volver a reproducirlo y volver a conocer sobre la historia de los chiles en nogada, que es uno de los platillos más emblemáticos ya de la gastronomía nacional. Y también podemos seguir respondiendo sus preguntas en redes sociales. Y pues muchas gracias, maestra, otra vez. Muchas gracias por la invitación. Disfruten los chiles en nogada. Solamente son de temporada. Si ustedes consumen chiles en nogada, van a ayudar a que estos productores sigan cultivando sus productos, que tratemos de que sea un precio justo de lo que se paga. Los chiles no son baratos, desde la calidad de sus ingredientes, las horas de preparación, y si se los comen en un restaurante, hay que pensar todo lo que implica. No coman chiles de 120 pesos ni de 85 pesos, porque no les van a dar un chile en nogada, los van a engañar. Entonces, sí paguen un precio justo por el chile, porque recuerden que esta derrama económica en esta temporada nos beneficia a todos. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Muchas gracias, maestra. Hasta luego a todos. Buenas noches. Y nos vemos en el próximo Debate Gourmet. Y mañana vamos a tener un video especial con cocineras tradicionales, que es un serial que comenzamos la semana pasada con Sabina Bandera de la Guerrerense. Y mañana va a estar con nosotros Celia Florian, que también es un honor que la vamos a tener de invitada. Sí, y el jueves les tenemos una sorpresa. Sí, el jueves les tenemos una sorpresa de maridaje con vino mexicano, también porque estamos en septiembre. Entonces vienen muchas sorpresas para esta semana, quédense con nosotros y otra vez muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.